Penal. Esta noche tenemos el tema recursos a cargo del señor magistrado Ramón Alejandro Sentíes Carriles. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, por favor, les solicitamos de la manera más atenta, silencien sus micrófonos a efecto de no distraer a nuestro ponente. Maestro Víctor, buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro invitado. Muy buenas noches, doctor Eduardo Martínez Bastida. Buenas noches, señor magistrado. Buenas noches. Contar con su presencia. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del señor magistrado. El doctor Ramón Alejandro Sentíes Carriles cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con maestría en Ciencias Penales, con especialización en ciencia jurídico-penal, maestría en Ciencias Penales, maestría en Derecho de Amparo, doctorado en Ciencias Penales, doctorado en Derecho Constitucional. Podemos mencionar, como otros estudios que cuenta el señor magistrado, con un máster en Derecho Penal, denominado Constitución y Derechos Humanos, de la Universidad de Barcelona, diplomado en Juicios Orales, el cual cursó en la República de Chile. Asimismo, cuenta con estudios en Juicios Orales en los Estados Unidos de América, en Canadá y en Puerto Rico. Se ha desempeñado como abogado litigante, secretario de acuerdos en materia penal en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y juez de paz en materia penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, como juez penal del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal y magistrado en Derecho Penal desde 2008. Actualmente ha sido ratificado. En la academia ha dado clases en diversas universidades y ha sido expositor en múltiples foros. Cuenta con diversas publicaciones relativas a derecho penal. Pues sea bienvenido, señor magistrado, esta noche a temas selectos de derecho penal. Muchas gracias, doctor Eduardo Martínez Bastida y doctor Víctor Rivas. Agradezco la invitación y pues para poder compartir, para poder platicar el tema relativo a los recursos. Hago una pequeña síntesis, empezamos con alguna pregunta o me desarrollo el tema lisa y llanamente. No sé. Amigo, pues si tú gustas dar una exposición, una introducción genérica y ya posteriormente con las preguntas que formula el auditorio y todo esto, vamos desarrollando la charla. De acuerdo. Bueno, te traigo exposición, pero más bien quiero hacer una plática. Si partimos de los recursos es una parte fundamental dentro de nuestro sistema de justicia y esto es esencialmente porque para que podamos cumplir con ciertos lineamientos de carácter internacional, para que nosotros tengamos como que, valga la expresión, cierta categoría propiamente en un sistema genérico, tenemos que tener una doble vía. Los recursos por sí mismos es una fuente necesaria, sin embargo estamos cambiando todo esto con la oralidad y desgraciadamente a veces no viene a ser exactamente tal cual como debería aplicarse. Si nosotros lo ubicamos en un sistema de justicia, pues claro que es necesario esa doble instancia, o al menos hemos vivido por esto, o siempre con con ese concepto. ¿Qué es lo que sucede? Si en el caso de la materia penal, si nosotros queremos ver si un Estado es democrático y de derecho y respetuoso de los derechos humanos, esto tiene una categoría muy amplia porque para cualquier país, si es un Estado que no es democrático y de derecho, pues no tiene buena inversión, no tiene calidad de vida, no tiene varias condicionantes que hacen
en perjuicio de todo el nivel económico. Entonces, este Estado democrático y de derecho y respetuoso de los derechos humanos que tenemos nosotros, tiene que tener ciertas calidades, tiene que tener ciertos, podríamos decir, requisitos. Uno de ellos es esta doble instancia, que son los recursos. En el caso concreto, tenemos ese jus puniendi que podría tener cada órgano, cada poder del Estado para poder aplicar. Por ejemplo, en la materia penal tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Cada uno dentro del ámbito de su competencia tiene la obligación de poder contribuir a este sistema de justicia. Si uno piensa, no sé, digo ya nada más muy rápido, en el legislativo tiene la obligación de hacer tipos cerrados en la medida de lo posible. Tiene que tener penas definidas, tiene que tener penas establecidas previamente, tribunales organizados, etcétera, etcétera. Estas condicionantes, si no las lleva a cabo, podríamos estar observando que no es un Estado democrático. Por ejemplo, si un legislador pone una disposición, un tipo penal que diga todo aquel que transgreda el orden será sancionado severamente. No es un tipo penal definido, ni tiene una pena establecida. Como consecuencia, este no es un Estado democrático y de derecho. Obviamente todo esto tiene características muy amplias, o sea, así como pongo el ejemplo del legislador, claro que ellos tienen ciertas amplitudes respecto a los penales. En su caso, por ejemplo, puede ser tipos abiertos, en los tipos de omisión, en los tipos culposos, bajo ciertas circunstancias. A lo que voy, eso digo, para no ampliar en ese tema, es que todos tienen contribución de su jus puniendi para contribuir para ese Estado democrático y de derecho. Y para poder ser confiable un sistema de justicia debe tener dos instancias. Esto es, que tiene que ser un primer órgano que determina y el otro que puede corroborar, que en este caso siempre hemos utilizado esa mecánica de confirmar, modificar, revocar, que en el derecho penal no tiene necesariamente el mismo efecto. Sin embargo, ¿qué sucede? El recurso como medio genérico para todo el derecho nace ante la posibilidad de una indebida aplicación de la ley para evitar una consecuencia que puede transgredirse. El recurso viene a ser, en términos sencillos, un segundo estudio sobre un punto que se estima resuelto de manera no apegada a derecho. Partiendo de esta idea, entremos propiamente en lo que pudiera ser nuestro sistema en materia penal acusatorio. Aquí tenemos una complicación muy fuerte, porque estamos obligados por ese jus puniendi que tenemos y ese Estado democrático y de derecho que debemos tener para poderlo aterrizar en ese sistema. Sin embargo, el derecho penal con la oralidad no está diseñado propiamente para tener esa doble instancia como tal o como la conocemos. Es un poco distinta. Un sistema acusatorio pleno, los recursos que se utilizan son distintos de los que podemos tener por ejemplo, aquí en México. ¿Qué sucede? Yo tengo la posibilidad en una segunda instancia de poder confirmar, modificar, revocar o reponer un procedimiento. Esto viene a traer una consecuencia gravísima, porque todos aquellos bonitos principios que rigen el sistema acusatorio se podrían perder en segunda instancia. Ya la Corte ya nos dijo, no, o sea, si hay inmediación, porque tú vas a presenciar. Oye, pero pues, ¿cómo? Pues a través de la televisión, de la computadora. Oye, yo no tengo esa mecánica propiamente de un control horizontal entre las partes. No importa, porque ellos tienen agravios y lo pueden resolver a través, si quieren, hasta de una audiencia. Oye, pero en esa audiencia no es de debate ni generadora de prueba. No, pues no importa, porque eso es una condicionante que no tiene que ver con el fondo, porque vas a revisar lo anterior. Todo este tipo de modalidades a que voy, tenemos que tener en mente que en un verdadero sistema acusatorio, todos los juicios son uninstanciales, no tienen esa doble vía.
Pero sin embargo, nosotros sí tenemos cierta repercusión y yo creo que no queremos enfrentarla como tal. ¿Y qué pasa si nosotros analizamos nuestro código? Nuestro código teóricamente maneja dos recursos, ¿sí? Que sería la revocación y la apelación. Sin embargo, en la apelación nos mezcla un tercer recurso. Lo comentaremos en un momento. Pero, ¿qué nos trae esta condicionante? Que el legislador me da la oportunidad de poder confirmar, modificar o revocar esa resolución y me agranda además a poder reponer un procedimiento. Hasta ahí suena muy bien, pero en la realidad, si partimos de la idea de un sistema acusatorio, pues como que pierde cierta lógica. Si nosotros pensamos en un verdadero sistema acusatorio, sí existe el recurso, por ejemplo, de apelación, pero claro que este recurso es anterior al juicio. Todas las determinaciones que son resueltas antes del juicio, claro que pueden admitir una apelación y yo, tribunal de alzada, puedo confirmar, modificar o revocar una determinación, por supuesto. Pero hasta ahí eso es la parte de la apelación. En estos sistemas, un sistema acusatorio, el recurso propio para esto es una nulidad o un recurso casación, en donde yo sí tengo la posibilidad de poder modificar, poder revocar la resolución para reponer un procedimiento. Es lo que yo verifico como tribunal de alzada, un error improcedendo o un error injudicando o propiamente lo que pudiera ser una repercusión de un sobreseimiento en una casación. En este contexto, la nulidad abarca los dos primeros conceptos y la casación los tres. Esa diferencia nos trae como consecuencia un algo muy raro que hizo el legislador en nuestro sistema. Si nosotros vemos, pues entendemos los dos recursos de una manera muy tradicional. Oye, ¿la revocación qué es? Ah, mira, la revocación si lo vemos como un efecto simple, los recursos se dividen de dos formas. Cuando tienen autonomía el juzgador para poder resolver en lo primario y me devuelves, olvídense de lo de devolutivo y suspensivo que era de devolutivo y no devolutivo como para efectos, no. Esto es para el recurso. Entonces, en estos recursos yo vuelvo a resolver en una revocación y en una apelación yo tiene que ser una autoridad distinta la que resuelva. En la revocación, ¿por qué? Porque tú le estás diciendo al juzgador, oye, yo considero que tienes cierta interpretación indebida. Nosotros tenemos la aplicación, si lo partimos desde lo global, la revocación, teníamos un sistema antes del acusatorio, que teníamos la revocación, la apelación, teníamos otros recursos, ¿sí? Que si la queja, la denegada apelación, etc. Pero la revocación nos decían, todo lo que no es apelable es revocable. Cuando nosotros lo vemos con cierta técnica, la revocación, que es un acto propiamente en donde el juzgador va a tener la reflexión de poder decir, tienes la razón, como que alguien me dice, bueno, es que es difícil que el juzgador le digas, oye, te equivocaste, déjame pensarlo. No, no me equivoqué. No ese es el contexto. Nada más que el código lo dice, pero hay como que entre líneas. El origen de una revocación tiene su naturaleza en las decisiones que tiene la facultad del juzgador de poder resolver en uno o en otro sentido. Cuando ustedes ven en una determinación del juzgador, cuando dice el juzgador podrá hacer esto o podrá hacer el otro, ahí propiamente esas son las determinaciones que tienen la eficacia de un recurso de revocación. Si nosotros atendemos al código, el código en el sistema acusatorio nos da un catálogo muy amplio en donde nos dice, mira, para el juez de control, todas estas resoluciones son apelables.
y nos pone los casos en donde nos dice lisa y llanamente, estas resoluciones que pudieran ser de trámite son revocables. Hay casos muy específicos en el código en donde nos dice, esto no es ni revocable ni apelable, esto no admite recurso de nada. Entonces, ¿qué distinción podemos hacerlo para poderlo entender en toda su plenitud? La revocación admite alegatos, la apelación admite agravios. Los alegatos significan decirle al juzgador, tú tienes dos opciones, pues, y estás tomando esta. Tu primera obligación es motivar por qué estás optando por esto. Y yo te voy a dar argumentos, alegatos, para poder definirte en esta estructura y que optes por la segunda opción. No precisamente es porque esté equivocado, sino porque el juzgador tiene esa doble facultad. Cuando le dicen al juez, tú podrás o tú determinarás con base en constancias, es cosa distinta. El alegato no tiene una forma genérica. Si nosotros vemos el agravio, tiene una forma muy precisa, que es como un silogismo, ¿sí? Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, que tengo como consecuencia que es una determinación que le voy a pedir al juez en una apelación con una autoridad distinta me pueda resolver. Yo le digo, mira, yo tengo esta fuente de agravio, estos son los conceptos que se transgreden y esta es la mecánica por la cual se debe resolver. Ahí le puedo intercalar las transgresiones o violaciones que tenga, pero es contra una resolución de una valoración, de una determinación. En este sistema nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo de valoración que es un poquito distinto, que es la sana crítica, y entran conceptos en donde entra el sentir del juez a través de esas máximas de la experiencia. Esto no significa que el juez haga lo que se le dé la gana, sino que el juez propiamente tiene que resolver con ese conocimiento de lo que harían las personas en una situación similar, bajo condiciones similares, y lo que podría ser el contexto global, más no lo que él siente. Por eso es que a veces sientes confusión y entonces crees que lo que tiene que resolver el juez es de lo que él ha vivido. Pues creo que no. O sea, eso tiene su lógica porque embona propiamente con el conocimiento científico. Entonces ya lo vemos un poquito distinto. Entonces regresamos. La revocación es para situaciones de trámite, donde tiene dos opciones el juez y cabe de por sí un alegato. El alegato no tiene estructura genérica, tiene una estructura metodológica que tenga que ser argumentativa bajo el sistema acusatorio. Nosotros como abogados tenemos que pensar dependiendo desde el punto en donde nos encontremos. Fíjense que todas las resoluciones jurídicas, no necesariamente judiciales, digo jurídicas, del lado de autoridad, yo tengo en la mente una estructura. Tengo un resultando, un considerando y un resuelve. Esa es mi estructura metodológica para resolver cualquier situación. Si a mí me llegaron a pedir, no sé, unas copias, pues yo digo, resultando que me piden unas copias, considerando que es parte en el proceso, que la ley se lo permite, resuelvo. Esa es mi estructura de pensamiento como autoridad para resolver. De hecho, ese mismo pensamiento se hace en una sentencia. Por eso, cuando tú formulas un agravio, es mucho más fácil estructurarlo de acuerdo al pensamiento del juzgador. Cuando hace una naturaleza de un recurso de revocación, pues es un poco más simplista, porque el juez tiene que decir, tengo dos opciones, opto por esta, y qué es lo que le ha pedido la jurisprudencia, pues únicamente tienes que hacer la reflexión argumentativa de por qué consideras que esa es la mejor opción,
fundarlo y motivarlo y aplicarlo. Esa sería mi circunstancia. Entonces, esta revocación me viene a ser el parámetro fundamental para poder, ahora sí, con un alegato, poder meter a controversia esta situación. Entonces, la revocación, nos dice el código, muy sencillo, cuestiones de trámite, puedes pedirle. Dice, en cualquiera de las etapas del procedimiento, que ahí traemos, son de los graves errores que tiene el código, ¿no? Esa parte que son esenciales del derecho de distinguir entre el proceso y el procedimiento, aquí no es la excepción. Y el derecho penal que ahora trae figuras tan novedosas. Demasiada tecnología para hombre. ¿Sí? Trae figuras novedosas, pues no se alcanzan a entender ¿cómo se llama? En todo su contexto. Esa sería nuestra revocación. Digo, lo podemos abundar. Obviamente no les quiero decir así tanto la tramitología. La tramitología, de alguna manera, digo, si ya me dicen, ya tendría que ser mucho más amplio, ¿no? Se puede hacer en la misma audiencia, dentro de una audiencia o fuera de audiencia. Si es en audiencia, resuelvo en la audiencia. Si es fuera de audiencia, tengo 2 días para interponerlo y la autoridad tiene hasta 3 días para resolver. Si es en audiencia, resuelvo al momento. Pero no creo que les interese tanto el contexto de la tramitología, sino el contexto de qué es propiamente este tipo de recursos. Entender para qué sirve, ¿sí? Esa revocación nos sirve para poder decirle al juez, oye, piensa en otra cosa. En la apelación ya son cuestiones más de fondo, propiamente. Cuando nosotros analizamos qué es lo que resulta apelable para el legislador, tenemos que partir de la idea de que todo el derecho funciona a través de principios. Todo el derecho funciona a través de principios. Si a ustedes les dieran nada más los principios de cada una de las figuras del derecho, ustedes podrían desarrollarlas sin necesidad de la legislación que tuviera que ser tan exacta para hacerlo. El legislador en este ius puniendi que les comentaba al inicio, en ese exceso, pues quiere tasar todo y quiere meter todos los lineamientos, casi para decir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y así van a ser. En realidad, de acuerdo a un sistema de esta naturaleza, en donde el control es horizontal y lo tienen las partes, pues no actúa de esa manera. Tiene que ser mucho más amplio para que las partes puedan intervenir. ¿Qué sucede? Digo, todos los principios, todas las cuestiones de derecho funcionan por principios. No sé, por ejemplo, si ustedes quisieran estudiar la legítima defensa, claro, lo más sencillo es decir, es un actuar contrario a derecho que está justificado bajo ciertas consideraciones, etc. Ok. Explícame, nada más dame los principios que rigen la antijuricidad, yo la voy a entender. Mira, los principios que lo rigen son la ausencia de interés y el interés preponderante. Si tú desglosas estos conceptos, vas a tener todos los casos que puedan aplicar la antijuricidad. ¿Qué sucede en nuestro derecho? No, pues desgraciadamente está tasado y solamente los casos que marca en la legislación penal son los únicos que puedes aplicar. Bajo ese contexto, pues es limitativo. Y en la práctica vemos casos que pudieran llegar a ir a un poco más en un concepto de antijuricidad, pero no tenemos la posibilidad de aplicarlo. Ni siquiera con las nuevas herramientas que nos están dando. Las nuevas herramientas que me están dando en la actualidad es, como tribunal de alzada, puedo resolver todo lo que implica nuestro sistema de justicia. Por eso es que ahora estamos como en un control ahí muy raro, no alcanzamos a entenderlo muy bien, pero si yo aplico todo lo que me tengo la opción de hacer, pues en una reflexión muy propia, no sirven los tribunales de amparo directo, o sea, los tribunales colegiados no servirían, no tienen razón de ser, porque lo que ellos hacen, yo lo puedo hacer. Antiguamente no, porque yo tenía mis herramientas limitadas. Era un tribunal de legalidad.
Y hasta ahí, bajo ese contexto, ahora yo no nada más resuelvo legalidad. Claro que yo no puedo hacer la declaratoria de constitucionalidad, pero a través de un control difuso, un control convencional, puedo dejar de aplicar alguna disposición y aplicar otra, ya sea la Constitución o propiamente algún tratado o alguna otra cuestión de carácter internacional. No tengo límite. Bajo ese contexto, eso, ¿qué herramienta tendría diferente el colegiado para pensar que debe estar? Entonces, bajo esa vertiente me están dando grandes armas para poder resolver un recurso como segunda instancia. Les decía de los principios, ¿por qué? Porque cuando vemos los recursos, ¿sí? Hay restricciones o principios que podrían verse involucrados que el legislador debe tomar en cuenta. Así como le decía de los delitos, debe establecer un número de recursos en una legislación, la clase de resoluciones, el recurso concedido, por el tiempo, por la necesidad de interponer un recurso, a quienes pueden interponerlo. Bajo esas condiciones, nosotros seguimos un modelo en donde tiene que decir el legislador qué resoluciones son recurribles. Bajo este concepto, bajo este principio, puede ser uno de los primeros más comunes en las legislaciones es que todo sea recurrible. Otras, contrario a esto, dicen no, solamente la sentencia. O un modelo un poco más híbrido, que es lo que pudiera ser de fondo, que pueda afectar, y algunas disposiciones que pueden alterar el orden. El legislador opta por esta segunda y en el Código Nacional vemos un catálogo en donde me dice, estas son las determinaciones que tú puedes apelar, que puedes recurrir. Esto propiamente diría uno, oye, pues ¿qué agarraron y se les ocurrió así en una mecánica genérica? No, se trabajó a base de principios y estableció cuáles son las disposiciones, cuáles son las determinaciones del juez que son recurribles. En términos generales, son las que pueden transgredir o pueden afectar el contenido esencial. Que vemos lo que puede afectar en primera a los intervinientes. Por ejemplo, medidas cautelares. Podemos ver el auto de vinculación, podemos ver cuál es la exclusión probatoria, ¿sí? Podemos ver la no admisión de alguna salida alterna o anticipada bajo ciertas consideraciones, etcétera. Lo que el legislador consideró que tiene una transgresión, un fondo directo sobre el concepto, esas son las que propiamente invoca. Para no dejarlo así. Te iba a compartirlo, pero si no la leo aquí. Es muy sencillitas esas. Que es el 467, que es las que nieguen el anticipo de prueba, las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios, la negativa o cancelación de orden de aprehensión, la negativa de orden de cateo, las que se pronuncien sobre providencias preventorias o medidas cautelares, las que pongan término al procedimiento o lo suspendan, el acto que resuelva la vinculación, las que conceden, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso, la negativa de abrir el procedimiento abreviado, las sentencias definitivas dictadas en procedimiento abreviado o las que excluyan algún medio de prueba. Esas propiamente serían las condicionantes para el juez de control, que tenemos también lo que puede ser apelable contra el tribunal de enjuiciamiento, que propiamente lo vemos como la sentencia, básicamente, ¿no? Que también tenemos ahí inmerso el sobreseimiento. Estas definiciones, estos actos que nos da el legislador, nos dice, esto es lo que va a ser apelable, y yo como tribunal de alzada en un recurso puedo confirmar, modificar o revocar esas determinaciones. Sin embargo, hasta me da la posibilidad de reponer el procedimiento. Esa es una etapa propiamente tendría que ser necesariamente para juicio. Les comentaba que las determinaciones de un sistema acusatorio, en términos generales, deben ser uninstanciales, porque se pierden los demás principios del derecho. Y bajo ese contexto ya no tiene sentido propiamente un recurso de apelación. ¿Por qué? Porque tiene
es como de esos que en donde todos respetan, parece que el único que respeta ciertas consideraciones es el juez, porque todos los demás, pues no respetamos muchas cosas del sistema acusatorio o lo que pudiera ser el contexto, y parece que todo está encaminado para el juez. Pues yo creo que el legislador hasta cierto punto estaba consciente que algunas de las cuestiones solamente era él. Nosotros vivimos un modelo, por ejemplo, para aterrizar esta idea, un poco raro, si es que así lo quieren considerar o no. Ya vivimos con eso, ya nos explicaron muy bonito. El juez que tramita toda la carpeta no puede ser el mismo que resuelve el juicio. Eso ya lo entendimos de alguna manera. Y digo que es el único que respeta esto, porque como tribunal de alzada yo puedo conocer la vinculación y después conocer la sentencia, y aunque sean jueces distintos, pero a mí me llega por antecedente ese asunto. Lo mismo le pasa al juez de distrito, lo mismo le pasa al colegiado, lo mismo le pasa a la corte. Todos volvemos a ver o sea, una vinculación, yo la podría conocer y podría conocerla en teoría propiamente hasta la corte y, y la sentencia le podría volver a llegar a la misma corte o al mismo tribunal colegiado ¿sí? El único que respeta propiamente esa idea, pues es el juez en un sistema de estos. ¿A qué vengo con esto? Propiamente a que el modelo, esa parte en donde nada más está el juez, es el que atiende ese principio propiamente, es parte de un modelo, pues parece que eso es como que el hilo negro en el mundo, y pues claro que no. Hay otras latitudes donde el sistema acusatorio del juez de origen resuelve de principio a fin. Y son inapelables. Y entonces, pues como que nos cuesta mucho trabajo pensar cómo. O sea, el juez, el que resuelve en inicio toda la etapa intermedia, también va a resolver la etapa de juicio. Y fíjense que en la práctica, la verdad es que en una sana reflexión, o sea, a nosotros ya nos señalaron que así es nuestro sistema, pero en una sana reflexión, yo creo que no es tan malo a veces que el juez sea distinto, porque vemos que en la práctica, de repente les llega el auto de apertura a juicio oral al juez al tribunal de enjuiciamiento. Incluso las partes a veces no saben ni siquiera por qué aquel medio de prueba lo utilizaron, no saben el contexto de algunos conceptos, que yo tampoco lo sé, pero el juez de control sí sabe por qué admitió ese medio de prueba, y los demás pues como que no entendemos mucho. Y la verdad es que en la práctica traemos complejidad de esto tremenda, tremenda. O sea, casos tan fuertes como que a veces se retrasa el asunto y un juez juzga a uno. Vamos a pensar en una coautoría y hay tres sujetos. Un juez de tribunal de enjuiciamiento juzga a uno, otro a otro y otro a otro. ¿Por qué? Porque el primero ya resolvió, vamos a pensar que los otros dos se fueron al amparo, el asunto se suspendió, bla, 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 y el otro llegó a juicio. Pasa para el tribunal de enjuiciamiento y el tribunal de enjuiciamiento lo juzga. Lo condenan más bien lo sentencian. Y luego llega el segundo, pues obviamente ya no puede ser el mismo juez bajo este concepto. Y entramos en controversia si hasta pudiera ser la misma sala. Y luego llega el tercer sujeto. Y entonces, la verdad es que es una complejidad muy fuerte, o a veces, no sé, hasta un abreviado. De repente hemos tenido casos en la práctica donde a uno se acogió a un abreviado, yo no lo desconozco, y luego me llega el que llega condenado por tribunal de enjuiciamiento. Y entonces me llego a enterar, pues porque en una ocasión me promueven y me dicen, oiga,
yo quiero que me haga un efecto extensivo respecto de aquella sentencia absolutoria que usted está dictando contra mi abreviado. Caray, ¿usted por qué se acogió al abreviado, no? Y lo peor es que dice uno, digo, aquí había casos particulares respecto de la responsabilidad, pero pueden ser causas exclusivas respecto del delito, y entonces pues entramos en una controversia porque yo ni siquiera resolví respecto del abreviado, ¿no? Es más, usted creyó que había delito y todos creyeron que había delito y se configura, ¿no? Pero vamos, este modelo trae ciertas complicaciones. Entonces, si es bueno, es muy bonito que en la práctica te diga, no, es que debe ser un juez distinto. Ah, bueno, en esa misma metodología los recursos tienen una eficacia de esa naturaleza. ¿Qué sucede? Luego, por eso son las dos vertientes propiamente, o sea, que sea el mismo juez o que sea juez diferente. Para los dos me parece que tiene problemas. Me considero que es bastante bueno, ya analizándolo a fondo, como les decía, que en otras latitudes sea el mismo juzgador el que resuelva todo. Ahora, en un sistema de, de acusatorio, nosotros hoy por hoy, yo en la apelación que tengo, yo puedo resolver todas las cuestiones inherentes. Y es más, pues tengo que, en más de un caso, tengo que hacer un control difuso y aquel artículo en donde me señala que cuando el único que se inconforma es el sentenciado, yo no podría, no reformato impeius, yo no podría ir más allá de lo que le resolvieron. Obviamente estos principios se destruyen, porque en la práctica yo sí podría ir en contra de él. Y es más, si no lo hago yo, lo va a hacer el tribunal colegiado. Y si no lo hace el tribunal colegiado, lo va a hacer la corte. No obstante que yo tenga disposición expresa que no puedo hacerlo, pues claro que en la práctica lo tengo que hacer. ¿Sí? Y puedo resolver para arriba. Entonces esto nos viene a trastocar todo nuestro sistema. ¿Qué pasa? Pues porque tengo una apelación muy amplia. Y ese es todo un grave problema. Les decía que aquí el legislador estableció como este recurso, qué es el recurso nulidad? Les decía en un asunto, en un sistema acusatorio. En un sistema acusatorio no existe la apelación para resoluciones, para sentencias. No vayan a estar como dice el código. El código habla de sentencias definitivas. ¿No? A los abogados nos gustan los pleonasmos, pero además no dar. El mismo código dice solamente hay dos tipos de resoluciones, autos y sentencias. ¿Sí? Las sentencias resuelven la instancia y los autos son todo lo demás. Ya, no se hagan bolas. O sea, ese es lo que se determina. Entonces, cuando me dicen sentencias definitivas, pues no hay de otras. O sea, no hay sentencias de otra naturaleza. Entonces, cuando dice el código, la sentencia definitiva es como el amparo y protege, pues también, ¿no? Santos pleonasmos que incluso si ustedes no lo ponen en el lado de amparo, pues van a creer que no están resolviendo, ¿no? Pero de esos pleonasmos tenemos muchos y nos gusta vivir y queremos de nuevo incursionar, meter todo esto aquí en el mismo sistema, así como queremos encuadrar ahorita todo el sistema igualito como estaba, pero con las mismas figuras, pero con un sistema distinto. Hablaba de un sistema acusatorio. Yo como autoridad de tribunal de alzada, ¿qué puedo hacer? Yo nada más voy a ver si hay error en el proceso y si hay error en la sentencia. Nada más. Hay error en el proceso, yo tengo una doble guía. Le repongo el procedimiento ante el mismo juez, o es tan grave la violación que repongo el procedimiento para que un juez distinto lo haga. Punto. O dos, un error en la sentencia. Hay un error y yo le digo, se nulifica esta sentencia y vuelve a la dictar o enderezale bajo este concepto. Punto. Ese es un recurso que propiamente salva los límites de un sistema acusatorio con todos sus principios, permanece la doble instancia y tiene la oportunidad de resolverse el asunto en el fondo.
El sobreseimiento es algo más porque tengo la oportunidad de algunos conceptos o figuras del derecho que se puedan ver actualizadas, me las reclaman y las considero. Bajo esa vertiente, ese es un recurso de un sistema acusatorio. Lisa y llanamente, cuando yo le estoy reponiendo bajo un concepto de apelación, pues ya empezamos a entrar a una discrepancia muy rara, porque en realidad los casos son distintos. Dice, si ustedes agarran su código y ven a partir del artículo 480 del Código Nacional, a partir del 480 en adelante, en realidad es el recurso nulidad. Tal cual. Olvídense que eso tenga que ver con la apelación. Nada más que al legislador le faltó ponerle el título. El 480 dice, efectos de la apelación. Cuando el recurso de apelación se interponga por violaciones graves al debido proceso, su finalidad será examinar que la sentencia se haya emitido sobre la base de un proceso sin violaciones a derechos de las partes y determinar cuando corresponda, cuando resulte estrictamente necesario, ordenar la reposición de actos procesales en los que hayan violado derechos fundamentales. El 481 sigue sobre eso mismo, el 482, 483, etcétera. Son propios, ustedes les dan la estructura, son de un recurso de nulidad. Incluso los supuestos que manejan ahí, cuando me dicen el 482, causas de reposición del procedimiento, son los errores improcedendo y errores injudicando. Primero, cuando en la tramitación de la audiencia en juicio oral o en el dictado de la sentencia se hubiera infringido derechos fundamentales asegurados, ¿no? Segundo, cuando no se desahoguen las pruebas que fueron admitidas legalmente, etcétera, etcétera. Esas son violaciones. Y el mismo código te dice, mira, si tú te inclinas por interponer un recurso por violaciones graves al debido proceso, no puedes alegar nada más. Es decir, no voy a analizar fondo, sino únicamente error en el proceso o error en la sentencia. De ahí la complejidad. El código maneja prueba. Genero prueba, pero respecto del recurso de nulidad, no de apelación. De hecho, los casos que están ejemplificados en el código son respecto de una nulidad, no para una apelación. No tiene razón de ser que yo voy a revisar una resolución con un medio de prueba distinto de que el juez de origen lo resolvió. ¿Cómo le voy a decir, juez, estuviste mal porque yo tengo esta prueba? No tendría sentido, pero sí, propiamente las pruebas que se generan, nos dice, se fundamenta en un defecto del proceso, dice el 484. Pues claro que es para ver uno de los errores. Se discuta la forma que fue llevado un acto en contraposición a lo señalado. Cuando sea para fundamentar un agravio, o cuando una prueba superveniente, que propiamente es para los casos del sobreseimiento, bajo esta vertiente, pues no tiene nada que ver con el sentido de lo que es la apelación. Sin embargo, digo, para efectos, también para no confundirlos mucho, digo, nada más es la apelación, que propiamente es contra las determinaciones del Tribunal de Enjuiciamiento, definidas con la sentencia, básicamente, causas de sobreseimiento y los casos del juez de control. ¿Qué puedo hacer yo, autoridad? Los mismos que tenía antes de toda esta reforma. Puedo confirmar, modificar, revocar y reponer el procedimiento. Todo en un mismo. Que está contrapuesto contra un sistema de esta naturaleza, claro, y tenemos figuras tan novedosas en un sistema, en una apelación, tan raras, que nos ha costado trabajo entenderlas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el caso de la apelación adhesiva. La apelación adhesiva, cuando nosotros les decía, el derecho se entiende por sus principios. La apelación adhesiva, ¿qué significa? Es como el amparo adhesivo. La parte que se puede ver afectada con la determinación, que quiere robustecer lo que dijo el juez o que considera que con lo que le van a interponer, le van a resolver, él puede caer en cierta orientación en su resolución. Yo voy a apoyar, pero yo soy propiamente como una parte afectada por el recurso. Es decir, yo estoy a favor del juez o de esta parte. Yo voy a robustecer lo que dice el juez. Esa es la lógica.
Tan es así la lógica que la adhesión se puede interponer después de la apelación. Cuando a las partes les corren, les dicen, abro el tiempo, el plazo para que interpongan la apelación. Todos pueden interponer la apelación, ¿sí? Bueno, no todos porque hasta el ofendido está limitado. Abro la apelación para todos. Cuando a mí me corren traslado después de que se venció el plazo de la apelación y me dicen, oye, fíjate que el Ministerio Público apeló. Ah, ya veo yo sus agravios y bajo ese contexto hago una apelación, pero adhesiva, para robustecerlos lo que dijo el juez. Esa es la lógica. No es que a mí me dieron 2 oportunidades de apelar. Ay, mira, si no puedes apelar dentro de los primeros 10 días, te voy a dar otros días más para que apeles. O sea, la adhesiva es cosa distinta. ¿Qué pasa? Esta figura no se ha entendido. Y en la práctica, ¿qué sucede? Pues a veces apela el sentenciado y se adhiere el defensor. Entonces dices, oye, pues como que no entendimos la idea, ¿no? ¿Cómo te vas a adherir tú en un sistema, en un contexto global, en un contexto general respecto, perdón, de esto? La adhesión es su significado para robustecer esos elementos, esos datos, esa argumentación que dio el juez. Ese es el contexto primario. Y luego tenemos varias figuras ahí con una orientación muy rara, así como digo ahorita la prueba, pues que obviamente no tiene un sentido real para un sistema de esta naturaleza. Tenemos esa nulidad que también me la están mezclando. Hasta el día de hoy yo no he visto una apelación que alguien me diga en términos del 480, interpongo el recurso por violaciones graves al debido proceso. Porque esta declaratoria trae como consecuencia que yo no voy a entrar al fondo del asunto, sino voy a observar únicamente las violaciones graves a derechos fundamentales. Entonces, pues no quieres, o sea, pues ¿por qué? Porque trae cierta repercusión. Y además porque la Corte ya no se abrió la posibilidad, ¿no? Si se dan cuenta en los artículos de la apelación, si viene un concepto donde le dice, tú puedes interponer recurso contra la sentencia, tú puedes resolver, pero no puedes hacer valoración de prueba, ¿sí? Ni transgredir el principio de inmediación. Entonces dices, ¿y entonces yo qué hago? Como tribunal de alzada. Si yo no puedo hacer valoración de prueba, pues no tiene lógica. ¿Cómo voy a revocar una resolución o modificarla sin hacer valoración de prueba? Pero bueno, la Corte ya nos explicó cómo, ¿no? Y ahí está la jurisprudencia y sí podemos hacerlo. Y ya entendimos ahí mecánicamente cómo se debe hacer, pero me parece que es un contrasentido respecto de la forma de un sistema acusatorio. Pero pues está bien, esto vamos caminando y de alguna manera nosotros tenemos nuestros propios mecanismos de recomposición de la legislación, nada más que a veces llegan tarde. Pero el legislador tiene la obligación de poner el concepto y nosotros en la parte judicial se va a ir enderezando el camino a través de estas disposiciones, de estos criterios y esta jurisprudencia en donde le vamos a dar entendimiento al Pablo. Por decir algo, si el legislador dice que lo detengan inmediatamente, el legislador no tiene que explicarme qué es inmediatamente. Yo tengo mis propios métodos para esa recomposición de la legislación. Y termina en una jurisprudencia donde la Corte me puede, o un colegiado me termine diciendo, debe entenderse por inmediatamente y a la explicación. Esa es una recomposición de la legislación sin necesidad de que el legislador me explique, pero a veces se tarda un poco más. Entonces, estos criterios que la Corte ha ido definiendo en un sistema de esta naturaleza, digo, no es una cuestión de compartir, sino de aplicar, y me parece bastante interesante. Y bueno, ahora como tenemos el contexto, fue todavía aún más porque hay una jurisprudencia cuando empezamos a aplicar todo este control difuso convencional, donde nos dijeron, bueno, a ver, ¿en qué nivel está la Constitución? Este concepto, pues ya la Corte se tuvo que pronunciar y decir, mira,
Los tratados y la Constitución están iguales, pero cuando una disposición esté establecida en la Constitución, te tienes a lo que diga la Constitución. Claro, si yo tenía un control difuso, un control convencional, pues yo podía hacer propiamente una inaplicación de los dispositivos, de las medidas cautelares y en específico de la prisión. Él fue mi jefe. Ah, ese sí lo conozco. Es que Sí, lisa y llanamente tengo la oportunidad de qué, de hacer ese análisis propiamente y cambiarlo. ¿Sí? Esa recomposición es un poco distinta. Por eso esa mecánica, le digo, es muy buena ahorita con la Corte. Ya nos dice, ¿sabes qué? Lo que esté ahí ya no lo puedes modificar. Incluso ya después empezamos a entrar ya con cierto sarcasmo, digo yo, porque decían, bueno, pero entonces sí puedo inaplicar la jurisprudencia de la Corte. O sea, ya también nos explicaron una jurisprudencia que tampoco puedo inaplicar la jurisprudencia. Pues porque claro, o sea, les digo, la prisión preventiva, pues claro que yo la podría inaplicar en múltiples casos. ¿Cuáles son? Otra vez vuelvo a los principios. ahorita me dieron mucho miedo. Los principios, los principios que rigen para estas medidas cautelares respecto de la prisión restrictiva y de la libertad, pues únicamente se condiciona al peligro, a la sustracción de fuga, agresión a víctimas, agresión a testigos, ocultamiento de pruebas. Si no hay estas vertientes, yo no tengo por qué restringir la libertad. En un contexto convencional, y me aplico este artículo y concedo una medida cautelar que no sea restrictiva de libertad. Bajo ese concepto, pues claro que podría estar aplicando muchos de los conceptos que están en la Constitución. Sin embargo, tenemos que ir definiendo, dando bases, y el sistema, bueno, pues todavía le falta mucho más en este tema de lo que sería los recursos para poder ir ampliando. No sé si quieren, si tienen algunas dudas, comentamos, me amplío sobre algo en lo particular. Amigo, Lucía en el chat te felicita en primer lugar y te dice que si puedes volver a explicar quién puede adherirse a la apelación. Gracias. Sí, el contexto real de una adhesión, por eso los tiempos funcionan de una manera muy específica. A mí el legislador te dice, emite una sentencia, o sea, emite una sentencia el juez vamos a pensar, el Tribunal de Enjuiciamiento, me dan 10 días para interponer un recurso. Yo interpongo un recurso, vamos a pensar, el Ministerio Público. Y entonces, en ese momento que a mí me llega, yo digo, ah, caray, no, pues está mal el Ministerio Público por esto, esto y esto. Yo no estoy en contra de la sentencia, es más, yo estoy a favor, vamos a pensar que yo soy el ofendido, ¿cómo se llama? El sentenciado, porque a mí me absolvieron. Entonces, lo que hago es, yo no voy a interponer una apelación. Entonces, hago una adhesión para decir por qué el juez tiene la razón. O vamos a pensar que el Ministerio Público está metiendo un agravio que a la valoración de la misma me pueda traer una afectación. Ese es otro de los motivos por los cuales yo me adhiero y entonces robustezco lo que dice el juez. ¿Qué pasa si pensamos que la adhesión es como una segunda oportunidad para apelar? No tiene lógica, habría ventaja indebida para una de las partes. Si no apelaste durante los 10 primeros días, cuando te corran traslado de la apelación de cualquiera de los otros, tú puedes volver a apelar. No tiene sentido. Entonces, la adhesión es para ese sentido. Si ustedes aplican la adhesión, lo más común donde la vemos más fácil o entendible es en el amparo. Alguien interpone un juicio de amparo y yo interpongo la adhesión para robustecer lo que dijo el juez. Bajo este concepto, tiene esa lógica. Pero le digo, como el código no tiene la limitante, pues la tenemos que aplicar a la literalidad. Entonces me dicen, tiene derecho a adherir si se adhiere, pero de sentido raro porque lo que les digo, si apela el defensor, ¿cómo va a apelar el sentenciado?
No que el sentenciado esté a favor del juez y el otro en contra. No tiene mucha lógica. La adhesión es básicamente para robustecer los argumentos del juez. O sea, hay un poquito más de condiciones, pero esa sería como la esencia. Y la apelación es para inconformarte contra la resolución del juez. Por eso corren en momentos distintos. ¿Sí? Sí, amigo, muchas gracias. También José Luis Campa te pregunta, si el MP federal ejercita la facultad de atracción y el MP común se niega a entregar la carpeta de investigación alegando que haya personas vinculadas, ¿procede algún recurso? Si se está negando propiamente, no es de las del 258, entiendo, sino ya es una determinación de que el Ministerio Público quiere hacer la facultad de atracción. Pues, recurso como tal, no, o sea, propiamente, estoy recordando, o sea, no tiene un recurso de apelación tal cual, o sea, para que yo resolviera. Estoy pensando si pudiera llegar a tener dentro de una facultad de revocación o si no hay una disposición que diga esta determinación es inapelable, o sea, no admite recurso alguno. Pienso que en principio no hay apelación y tendría que ser, pues si no, intentarlo bajo otra orientación, pero no es apelable, básicamente, y no admitiría un recurso para hacerlo de manera que otra autoridad distinta, como pudiera ser un tribunal de alzada, resolviera. No habría forma. Muy bien, amigo. Bruno te cuestiona, ¿puedo revocar si no me acepta la prueba de refutación y o prueba nueva el juez de enjuiciamiento en donde hubo debate, sin embargo no se pronuncia el juez de la jurisprudencia que invoqué? Sí, claro que sí, lo puede hacer y el juez tiene la obligación, si lo interpone dentro de la misma audiencia, tiene la obligación de resolver en ese mismo concepto, en esa misma audiencia. Y más allá, si le vas a argumentar propiamente esa omisión por parte del juzgador, claro que tiene que realizarlo. Y en caso de que no, esas pudieran ser las violaciones graves al debido proceso que ante el Tribunal de Alzada puedes reclamar para que sea una reposición del procedimiento para poder entrar sobre este contexto. Obviamente sí me tienes que dar ese concepto de una violación grave al debido proceso. Aquí tenemos como una mecánica muy tradicional que hemos aprendido y la estamos queriendo utilizar forzosamente en este nuevo modelo, que es cuando no tiene una afectación respecto del fondo en la instantánea, o más bien no tiene una repercusión visible en ese momento, te tienes que esperar hasta la sentencia para ver si te afectó. Entonces, hasta la sentencia es cuando puedes ver si tienes una transgresión. O sea, en ese momento el juez puede resolver, pero son de las violaciones graves al debido proceso que pudieran verse afectadas, pero ya tendría que ser en ese momento respecto de la revocación y posteriormente tendría que ser contra la apelación, argumentando una violación grave a un derecho y para poder hacer una reposición. Claro. Muy bien, amigo. Ángel Faguaga te pregunta, ¿podemos considerar que la nulidad podría considerarse con la misma finalidad del recurso de apelación? Sí, pero tiene sus especificaciones. De hecho, hay parte, o sea, la nulidad respecto del que el código maneja, ¿no? Tanto la convalidación, la nulidad. O sea, sí son aspectos que vienen a traer una consecuencia, pero dentro de todo el ordenamiento previo. Sí tomamos de ahí porque son figuras novedosas para nosotros que no teníamos los elementos para poder entender estas nulidades y ahora aquí ya tenemos un concepto mucho más amplio. Lo malo es que el código, como no nos da todos los elementos, la nulidad como recurso y para poder ver las violaciones a derechos fundamentales, empezamos a mezclar esta nulidad del mismo código que nos da para poder establecer qué criterios tenemos para observarlos. Obviamente hemos traído figuras novedosas en un sistema acusatorio en donde empezamos a argumentar bajo algunas teorías como fuente independiente, descubrimiento inevitable, etcétera, para poder decir que esta nulidad no es directamente sobre un derecho. Aquí el problema es que todavía estamos empezando a crecer contra violaciones a derechos naturales, fundamentales, esenciales y derechos humanos. Y bajo esta vertiente, pues empezamos a entender así como que traemos muy mareado la cabeza y todavía entender, dices,
categorizarlo, lo más sencillo para cualquiera de los intervinientes es que me dicen, hay una violación a un derecho fundamental. Ay, espérame tantito, eso no es un derecho fundamental. ¿Sí? No, bueno, pero es que parte de la estructura del debido proceso y el debido proceso en un contexto amplio va a recaer en un... Bueno, visto de esa manera, o sea, tan amplia, claro que va a poder caer, pero esos no son los derechos que se están tutelando en este concepto. Me parece que es un tema que sí, en principio la pregunta, claro que sí, son los conceptos que estamos utilizando respecto de la nulidad para poderlo hacer. La nulidad es mucho más amplia. Nada más tenemos que atender a los principios que rigen respecto de la evaluación de prueba y la nulidad de las consecuencias y en este caso de la argumentación de lo que se está diciendo para poder entender qué es lo que vamos a modificar. Los actos que pueden traer una repercusión directa respecto del resultado propiamente en contra pueden traer una nulidad absoluta y si no, pues puede ser relativa. Pero estamos trayendo figuras tanto del derecho civil, tanto de las figuras de amparo y nuestro código que está relacionando y además unas teorías respecto de todas estas cuestiones que todavía no engranan completamente y la Corte no se ha terminado de resolver sobre esto. En la práctica sí resolvemos sobre estos artículos. Y finalmente, Bruno te cuestiona que si puede interponer el recurso de revocación del que hablaban hace unos minutos tratándose de la Tribunal de Enjuiciamiento y Prueba Nueva y Pruebas de Refutación, si lo puede hacer dentro de los 2 días siguientes o tiene que ser en la audiencia. No, porque es en audiencia. Eso sí va a tener que ser en audiencia porque le va a traer consecuencias, pienso yo. Que obviamente el código sí te dice, ¿no? Pero las acciones respecto del juicio sí son inherentes únicamente al juicio. Porque no va a ser fuera de, entonces esas sí van a tener que ser su naturaleza propia y ahí sí se ha pronunciado algunas tesis, no ubico jurisprudencia, sino puras aisladas, en donde tendría que ser en el juicio, necesariamente. Señalan que si no va a traer la transgresión de lo que pudiera ser, dicen ellos, una consecuencia de las que conocemos como, la palabra de ¿no? Es cuando ya vimos una parte y se supera con otra. Es como un cambio de situación jurídica, por llamarlo de otra manera. Porque incluso si en ese momento se da la consecuencia, pues obviamente ya tu única manera, vamos a pensar que se da el fallo, pues en ese momento ya te cambia la situación jurídica y ya la afectación tendría que ser necesariamente en una apelación. Entonces ya nos han orientado que en origen nos mencionan ese juicio. ¿Sí? Bien, pues Es bastante interesante y bueno, se oye luego uno muy negativo por cómo está, pero vamos, yo creo que es un modelo muy sano. Sí, las partes todavía estamos creciendo todos con este sistema. Es un cambio de mentalidad. Cuando empezó este sistema nos decían hay que hacer el cambio de chip. La verdad es que no creo que sea un cambio de chip, para mí es un cambio generacional. Todas las violaciones a derechos que podemos ver, a todos los que o sea, a estas generaciones nos cuesta mucho trabajo, no por lo grande o no que estemos y que cámbiate el chip, no, porque todavía no visualizamos esa profundidad de derechos como Esa manota. ¿sí? Nos vemos. Gracias. Es distinto nuestra sensibilidad para observar las violaciones a derechos. ¿Sí? Esto parte desde, guardando sus proporciones, pero esto parte desde la infancia. Tal vez a muchos de ustedes los educaron el papá viéndolos así, o sea, empezaban a dar lata, los volteaba a ver y ustedes se enderezaban. Y claro que hay una violación a derechos. Hay un derecho desde la intimidad, es una violencia y bla, bla, bla. Esa nosotros, pues, incluso hasta como padres, no la visualizamos tan sencillamente. Eso es una nueva generación que viene mucho más abierta y entonces sí ya te dicen los más chiquitos, oye, ¿por qué me ves así? No entienden que es una violación, o sea, ven que es una violación, pero y no se someten. En cambio, todos nos sometíamos. Hablo desde lo micro, en lo macro hay muchos actos que estamos acostumbrados a vislumbrar como algo normal, a normalizarlos. No es que te cambies el chip, sino lo fino
de este sistema es que se aprenden a visualizar esas fuentes, no nada más los derechos fundamentales, sino los derechos humanos. Y esto va a ser mucho más amplio, porque empezamos a entender ese contexto de no hacer ciertas permisiones. Y obviamente esas permisiones, pues de repente no las vemos en toda su amplitud, porque todavía tenemos la figura hasta del juez, que como es el que coordina y tiene la batuta de todo esto, pues no se le puede ni siquiera decir, oye, pero estás mal en esto. Entonces empezamos a entender así como un contexto muy, muy distinto, pero me parece que es bueno, pero va a ser en varios años, incluso las figuras de los recursos, va a ser necesariamente en varios años hasta que esto empiece a caminar y a generarse un cambio distinto para poderlo aplicar. Y tal vez habría que valorar también, por eso digo, puede haber hasta un recorte de lo que podría ser tribunales de alzada, podría haber un recorte de lo que pudieran ser tribunales colegiados. O sea, este sistema no requiere de tantos. Además, hasta para lo que pudiera ser un sistema más real de esto, ¿por qué no resolver el recurso, los tribunales de alzada en audiencia? Estos recursos, netamente, a mí me interponen un recurso con todo y agravios, me dan tiempo de pensarlo, reflexionarlo, analizarlo, verlo. Si me piden una audiencia que no es generadora de prueba ni de debate, lo puedo. Es un concepto totalmente distinto de lo que pudiera ser un sistema acusatorio. Cuando ustedes los ven en otras latitudes, yo llego como tribunal de alzada, escucho a una de las partes cuál es la inconformidad, escucho a la otra y resuelvo. Punto. Obviamente no van a resolver una sentencia. Entonces, sí, las cuestiones que a mí me interpongan las partes, con la misma significado de lo que pudiera ser como resuelve el juez, tendría que resolver un tribunal de apelación. Se sientan las dos partes y me dice, oye, no sé, me negaron la medida cautelar respecto de esta. Ah, ¿por qué? No, pues por esto y esto, le escucho a la otra parte y resuelvo. No requiero más. Las afectaciones directas las puedo resolver de igual forma. Oye, me vincularon, ¿por qué? Pues que es que con esto, ¿qué está mal? Esto, escucho a la otra parte y resuelvo. No le veo la complejidad en ese sentido. O sea, esos cambios tienen que ser ya de manera directa. O sea, yo creo que sí se requieren transformaciones, pero bueno, vamos a ir caminando sobre esto. Por eso las observaciones, y así como abogados, tienen que ir incursionando en lo que sean autoridades, pues también ir perfeccionando. A la par de lo que nos dice la Corte o los colegiados. Pues al ya no existir más preguntas, me parece, maestro Víctor, que podemos ir despidiendo la sesión. Así es, doctor. Pues muchas gracias al señor magistrado por esa brillante disertación. No agradezco, al contrario, doctor Eduardo Martínez Bastida, gran amigo, la verdad es que agradezco la oportunidad. Ya me estaba yo molestado porque nunca me habías invitado, pero muchas gracias. Y doctor Víctor Rivas, agradezco verdaderamente la oportunidad de estar con ustedes, ¿sí? Bueno, pues un gusto y un privilegio. Estoy a sus órdenes. Igualmente, doctor. Que tengan buena tarde, noche. Pues gracias a todas y a todos por acompañarnos en nuestra primera emisión de temas selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que tuvo el agrado de iniciar este año con la brillante disertación de mi amigo, el doctor y magistrado Alejandro Sentíes Carriles. Gracias, amigo, gracias a todas y a todos por acompañarnos y nos vemos pronto en otro programa de temas selectos de Derecho Penal. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, maestro. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias a todos. Gracias. De plática, buenas noches. Víctor, saludos. Gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Doctor Ramos. Saludos de Veracruz, gracias. Gracias. Magistrado, ¿podrá darnos